Muy buenos días. Estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, 9º programa. Soy Raimundo Greguar, desde Santiago, Chile, y en esta ocasión nuevamente estaré solo. Maximiliano Sbarbi sigue en sus vacaciones, pero la buena noticia es que en el próximo programa ya estará con nosotros. Hoy, como ya lo adelantaba, vamos a hacer este programa en forma especial. Nuevamente estaré sin la compañía de Maximiliano, pero coincide con el término del año, ¿no? Un 2021 que, como todo año, deja muchas cosas en el aire, conclusiones, observaciones, conflictos, soluciones. Así que en esta oportunidad vamos a conversar primero, en este primer bloque, sobre una proyección de cara al 2022. Específicamente en temas generales que será interesante seguirlos durante el próximo año. En este sentido, lo primero es mencionar algo que ya es muy conocido, ¿no?, por todos, que es el cambio climático. Es evidente que este tema va a seguir en la agenda de los gobiernos y de la gente común y corriente durante los próximos años, las próximas décadas, y en 2022 no será la excepción. Solamente recordarles que se espera, según cifras de Naciones Unidas, que si todo sigue avanzando como lo ha hecho hasta ahora, avanzando en forma negativa obviamente, en 2050 podría haber hasta 216 millones de desplazados internos por el cambio climático. Así que es algo que hay que tomárselo en serio, seguir avanzando progresando en las metas, como por ejemplo la disminución de las emisiones que está generando este cambio climático, seguir apostando por energías renovables, y muchos otros temas. También el próximo año habrá que estar atento a la democracia en el mundo, a ver qué pasa. Según datos entregados por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA por sus siglas en inglés, las democracias bajaron de 104 en 2015 a 98 en 2020. Hoy actualmente cerca de un 13,78% de los países medidos tienen democracia, y un 30% se considera, cerca de un 30% cae en la categoría de gobiernos autoritarios, dentro de los cuales están las dictaduras. Algo más, solo el 9% de la población vive en democracias, es decir, 9 de cada 100 personas viven en democracia y 91 no lo hacen. Es una cifra brutal. Por último, Freedom House, en su informe del 2021, estableció que 28 países habían mejorado su situación, su institucionalidad democrática, pero que 73 lo habían empeorado. Es decir, es el peor año desde 2005. En aquel entonces había 89 países libres y en 2020 había bajado a 82. La buena noticia dentro de este contexto es que los países que son categorizados como no libres avanzaron desde 45 en 2005 a 54 en 2020. Otro tema fundamental el próximo año será la inmigración, los desplazados, los refugiados. A fines del 2020 había una cifra récord histórica de 55 millones de desplazados internos en el mundo. Además, relacionado con los inmigrantes, este año, en 2021, a cifras que van hasta fines de noviembre, 4.470 migrantes murieron tratando de cruzar el mar, yendo hacia otras regiones u otros países. Es un aumento de cerca de 240 o 150 personas más que en 2020. Así que es una mala noticia, obviamente. Ya es malo que muera gente yéndose a otros lugares, pero aún peor es que la cifra aumente año tras año. Recordemos que desde 2014 45.500 personas aproximadamente han perdido la vida en busca de una nueva vida atravesando el mar. También los refugiados, a fines de 2020 había 20,7 millones de refugiados en el mundo, y ya a mediados del 2021 ya había 26,6 millones. Además, 4,4 demandantes de asilo. Del total de desplazados a nivel mundial, cerca del 70% provienen de 5 países: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. Y uno de los problemas de esto es que el 86% de estos 84 millones de personas ya se quedan en países que están en vías de desarrollo, es decir, en muchos casos países que no están en condiciones de albergarlos en buenas condiciones.
También vamos a tener las crisis humanitarias que se producen por todo lo mencionado anteriormente, pero también por otros temas que vamos a mencionar después, como el terrorismo, por ejemplo, e incluso también como el cambio climático, como dijimos antes, las malas prácticas gubernamentales, y violencia intercomunitaria, etcétera. 2022 también será el año del COVID-19. Lamentablemente, la esperanza de ver una distribución más equitativa de las vacunas no se llevó a cabo este año, y diversos organismos internacionales, entre ellos la ONU, han pedido que el 2022 sea el año en el cual los países más desfavorecidos, que no han podido tener procesos de vacunación exitosos, lo hagan, y otros en los cuales lo han hecho, que aceleren el proceso. Sin dudas el COVID-19 nos va a acompañar el 2019, pero como suele ser en el mundo, con mucha desigualdad. Lo han anunciado diversos especialistas, habrá países que quizás ya van a tener una situación bastante tranquila, y otros, en la otra cara de la moneda, en que van a seguir siendo azotados por este virus. El 2022 también será un año en el cual estará presente el terrorismo, cosa que ocurrió en 2021, con focos en algunas regiones, ¿no? Como el Sahel, por ejemplo, ¿no? Mozambique, en el África Austral, también el Cuerno de África, también en diversas zonas de Asia, y veremos lo que ocurra también en Europa. Así que ese será un tema a seguir. Los recursos naturales también. Primero porque siempre es interesante ver hacia dónde van los mercados, con nuevos yacimientos gasíferos, petrolíferos, que cambian las economías o las proyecciones económicas de largo plazo de países subdesarrollados, como por dar un ejemplo, lo que ha ocurrido con Senegal y Mauritania. También porque se debate acerca de las energías renovables, y por lo tanto son recursos naturales que están en cambio. Es importante ver cómo esto va avanzando, y seguramente el próximo año va a haber más noticias sobre esto, porque cada vez se está promoviendo más el uso de energías limpias, energías renovables. Relacionado con esto también la situación del agua en el mundo. La escasez hídrica ha llegado a límites, ha pasado los límites en diversas regiones del mundo, y es algo que preocupa. Va asociado al cambio climático, al mal uso que se hace, a la cantidad de agua potable que va a los procesos industriales. Así que esto que está en desarrollo, está en permanente análisis, y seguirá siendo un tema importante en 2022. Por último, vamos a mencionar, no podemos mencionar todos los temas obviamente, vamos a hablar de dos temas más, de tres. El primero, la libertad de prensa, que va ligada normalmente al Estado de la democracia, a las libertades personales, y bueno, según el índice que publica Freedom Press, hay muchos países que han caído en la categoría de depredadores de la libertad de prensa, y más que estos países son los gobernantes, mayoritariamente dictadores. Son varios los países, pero los vamos a nombrar para que cada cual lo anote si es que le interese. Egipto, Bielorrusia, Irán, Siria, Hong Kong, Nicaragua, Tayikistán, Sri Lanka, Turkmenistán, Bahrein, Camboya, Azerbaiyán, Pakistán, Djibouti, Eritrea, Brasil, Corea del Norte, Singapur. ¿Hay más? Claro que sí. Cuba, Myanmar, Arabia Saudita, India, Vietnam, Venezuela, Camerún, Ruanda, Tailandia, Rusia, Turquía. Para terminar, Filipinas, Bangladesh, Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial, Hungría, Rusia, Uganda y China. Como se puede ver, hay muchas dictaduras, muchos gobiernos autoritarios, y también algunos regímenes que son considerados como híbridos. Pero en general podemos decir que son gobiernos que controlan las esferas privadas de los ciudadanos. Es de esperar que esto cambie, que también mejore la situación de los conflictos en el mundo, porque en 2021 293 periodistas o colaboradores, muchas veces no son periodistas, pero sí colaboran con medios, han sido encarcelados y están encarcelados en el mundo. Son 13 más que en 2020, lo cual es un récord en la historia desde que se hace esta medición, que está a cargo del Comité para Proteger a los Periodistas, Committee to Protect Journalists, CPJ por sus siglas en inglés. Además, al menos 24 periodistas fueron asesinados en 2021. Por último, dos temas que habrá que seguir el 2022. ¿Qué va a pasar con los foros multilaterales? El sentimiento antiglobalización que ha ido creciendo en algunas partes.
que muchas veces esto de poner en duda ciertos foros multilaterales y de cuestionarse lo positivo que puede hacer la globalización va ligado a los movimientos nacionalistas, también a los anarquistas, a grupos que ponen en duda todo también. Está bien reflexionar y desconfiar, ¿no? Pero tampoco se puede poner en duda todo. Por último, ¿qué va a pasar relacionado con lo anterior, con los proyectos de integración? Ya no tanto a nivel diplomático, ¿no? A nivel político, sino qué va a pasar con los procesos de integración en infraestructura, de seguridad, en la conectividad para trabajar en las nuevas energías, las energías renovables. ¿Cómo va a avanzar la integración? ¿Cómo va a mutar la integración en medio del cambio climático? Eso es algo que también habrá que seguir. Sin duda son todos temas muy importantes y los estaremos analizando en su debido momento. Ahora haremos una pausa para luego poner la lupa y analizar algunos temas específicos a los cuales habrá que tenerle mucha atención en 2022. Vamos a la pausa ahora. Estamos de vuelta, como anunciaba previamente. Vamos a mencionar brevemente, ¿no? Ya en lo específico algunos países a los cuales habrá que estar siguiendo durante el 2022. Es imposible hacer un análisis porque son muchos y más que apostar a algunos pocos queremos mencionarle todos para que ustedes vean, bueno, cuáles son los que les interesa más. Vamos a empezar por Asia. En Asia, por supuesto que habrá que estar atentos a la pugna que hay entre China y Taiwán, ¿no? Que en los últimos meses de este año lo vimos, y que va asociado a otras coyunturas regionales. También obviamente estará el asunto de Afganistán, ¿no? La llegada del Talibán que asume el poder. También tendremos el Corea del Norte, que siempre es un pequeño dolor de cabeza, a veces un gran dolor de cabeza. Un tema también que a veces queda escondido, ¿no? Debajo de la superficie de los grandes titulares es el surgimiento de grupos radicales hindúes, es decir, de aquellos que tienen como religión al hinduismo, en India, que han atacado, ahora mismo lo vimos para Navidad, atacado a comunidades cristianas, pero también a comunidades musulmanas. Recordemos que en India la mayoría, los cristianos y los musulmanes son minoría. También habrá que estar atento a lo que ocurra con Myanmar, ¿no? Y por último al conflicto de Nagorno-Karabaj, ¿no? Que ha sido que en teoría está medio congelado después del alza que tuvieron hace cerca de un año, pero es un conflicto que está muy, muy presente, y en el cual obviamente hay dos estados principales que se enfrentan, ¿no? Que son Armenia y Azerbaiyán. Luego vamos a pasar a África. África, donde ahí tenemos también diversos conflictos o situaciones para tomar en cuenta de cara al próximo año. Primero lo de Libia, que hace 3 días atrás tendrían que haberse realizado las elecciones presidenciales en Libia, pero no se hicieron. Se volvió a patear este proceso electoral, hay diversos intereses creados, distintas variables, distintos grupos implicados, y es de esperar que se haga lo antes posible. También tenemos en Somalia algo similar, en el sentido que se hicieron por fin las elecciones parlamentarias en noviembre, pero se espera que en el corto plazo, se rumorea que febrero podría ser la fecha de las presidenciales. Un país que está acéfalo desde el año 1991. En el Sahel, además del terrorismo, tendremos que seguir la situación política, donde hay países como Chad, donde murió el dictador, Idriss Déby, asumió una junta militar liderada por su hijo, lo que algunos consideran un golpe de estado suave, otros consideran que no es así. Tenemos Malí, donde hubo un golpe de estado a los golpistas, ¿no? Y así, tenemos inestabilidad en el Sahel por otros motivos también, como el terrorismo, las sequías, disputas, violencia intercomunitaria. También lo de Etiopía, que es una verdadera guerra, que empezó en noviembre del 2020 entre las fuerzas del gobierno central de Etiopía
y las fuerzas del Tigray, del Estado regional del Tigray, los rebeldes del Tigray. Aquí no vamos a decir quién es el malo y quién es el bueno, pero sí hay una crisis humanitaria, una crisis política, y hace unos días atrás las fuerzas del Tigray se retiraron de todos los estados regionales, lo cual se ha visto como una buena señal. Es de esperar que prime la cordura y lleguen a acuerdos. Tendremos también la eterna inestabilidad en República Centroafricana, el problema del separatismo de la región anglófona de Camerún, ¿no? Maximiliano lo analizó hace algunos programas atrás, en la Ambazonia o Amazonía, el auge del terrorismo en Mozambique, los pasos atrás que dio el proceso de transición en Sudán, el conflicto entre Marruecos y Argelia, que claro, se centra en el Sáhara, pero que también va más allá de eso, tiene que ver un asunto de intereses, con el cambio que hubo de gobierno en Argelia, esto se ha intensificado. Y por último, el conflicto por la represa, la gran represa que está construyendo Etiopía en el Nilo, en su territorio, que afecta a otros países, pero particularmente el conflicto es con Etiopía y en menor medida Sudán. En Medio Oriente tendremos lo de Siria, que ya va a cumplir el próximo año 12 años de guerra civil, lo de Yemen, que también similar, muchos años, que todo esto siempre generando crisis política, pero lo más importante, crisis humanitaria, miles de muertos, millones de personas desplazadas, millones de personas que no tienen comida, que sufren por la hambruna, que no tienen acceso al agua potable, niños que no pueden ir al colegio, en fin, un drama. También en Medio Oriente tendremos a Israel como protagonista, su relación con los países árabes, que ha ido avanzando y mejorando con algunos, su relación con Irán, ¿no? A propósito de Irán, ¿qué va a pasar con las conversaciones de Irán con las potencias mundiales, especialmente con Occidente? También en el Medio Oriente el acercamiento entre Emiratos, lo que anunció Erdogan, el presidente de Turquía, que anunció que iba a haber un acercamiento, que iba a buscar un acercamiento con Emiratos Árabes Unidos y con Israel, la crisis del Líbano. Luego en Europa tendremos menos conflictos, pero no por eso hay que dejarlo a un lado. Está la situación entre Rusia y Ucrania, la migración, que lo hemos visto en su forma más dramática en el último tiempo por lo que ha ocurrido en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, donde nuevamente seres humanos son tratados como verdaderas pelotas que van de un lado a otro y en ese proceso mueren, se enferman, sufren la estigmatización, etcétera, etcétera. Por último, lo de Bosnia y Herzegovina, que lo vimos hace 2 programas atrás, ¿no? Con este movimiento separatista incipiente que viene de parte de la República Srpska de Bosnia. Así que habrá que estar atento. Después, para terminar, en América tendremos el siempre interesante proceso constituyente de la Convención Constitucional, que se espera que termine su trabajo durante este año y por lo tanto este año tendría que realizarse el plebiscito de salida de la nueva Constitución para ver si la población la aprueba o no. Además, nos podemos hacer la pregunta de hacia dónde van Brasil, Colombia, Perú. En el caso de Colombia habrá elecciones presidenciales este año, Brasil el próximo año, pero Jair Bolsonaro está muy cuestionado. Perú con el presidente Castillo, que asumió hace poco, de izquierda, pero están muy movidas las aguas en Perú. ¿Hacia dónde van a ir estos países? Y por último, las eternas dictaduras. Nicaragua, Cuba, Venezuela. ¿Qué va a pasar con estos países? ¿Va a seguir el statu quo? ¿Va a mejorar en algo? En Venezuela ya la cifra oficial habla de al menos 5,1 millones de venezolanos que han debido dejar su país, de los cuales al menos cerca de 1 millón son demandantes de asilo. Así que son temas muy relevantes. Por último, a nivel global, destacaríamos 2 asuntos que habrá que seguir con atención. Primero, la situación del Mediterráneo Oriental. ¿Qué va a pasar ahí? No solo desde un punto de vista negativo de los conflictos que puede haber, sino también cómo va a haber la delimitación de los territorios marítimos, de los límites marítimos, perdón. ¿Qué va a pasar con la integración? ¿Qué tanto va a afectar esto a los bloques de integración, como la Unión por el Mediterráneo, por ejemplo? Y por último, la disputa geopolítica que están librando en estos momentos China, Estados Unidos y Australia, que va ligado también por parte de cada uno de estos países con otros temas, en el caso de China que tiene disputas en el Mar Amarillo, por ejemplo. Así que, en fin, será un año interesante y para terminar este análisis nos vamos a ir a una pausa ahora y al volver vamos a hacer un breve repaso del calendario electoral del 2022 para ver dónde habría que poner el foco informativo, ¿no? en estos procesos
electorales. Lo analizaremos a la vuelta de la pausa. Bueno, como decíamos recién, para terminar este pack, ¿no?, de análisis, de proyecciones de cara al 2022, habrá que ver qué va a pasar en las urnas. Ya vimos tendencias generales de temas, después vimos lo específico de algunos países y ahora las urnas, las elecciones, los procesos electorales. En este sentido, lo primero es decir que en febrero habrá elecciones presidenciales y parlamentarias en Costa Rica. Son importantes porque este es un país latinoamericano que se ha ido consolidando como un líder de la región en energías renovables, energías limpias, pero también en institucionalidad y estabilidad democrática, también en su calidad de vida. De hecho, ya en los últimos rankings que miden la calidad de vida de los habitantes, Costa Rica siempre está entre los 3 primeros, desplazando a veces a Uruguay y Chile, que siempre han estado en los primeros lugares. En febrero también tendremos, en teoría, las elecciones presidenciales y legislativas en Malí. Pero no es tan seguro que esto ocurra. Hay una pugna interna y también con agentes externos para ver si esto se hace o no. La Comunidad de Estados Económicos de África Occidental ya anunció medidas, posibles sanciones a Malí en caso de que no respete la hoja de ruta de la transición. En Costa Rica las elecciones son el 6 de febrero y en Malí el 27. En marzo, en Corea del Sur, tendremos el 9 de este mes las presidenciales, mientras que en el Líbano, el 27 de marzo, tendremos las legislativas. El Líbano, un país que siempre tiene una historia política muy convulsionada, llena de turbulencias, en medio de una crisis económica financiera brutal. Luego en abril, ya en el 4.º mes del año, tendremos las legislativas y las presidenciales en Serbia, y también se elegirá al nuevo presidente o a la nueva presidenta. No olvidemos que hay candidatas en Francia. Lo de Francia será el 10 de abril y lo de Serbia el 3. En mayo, ya acercándonos a la mitad del año, el 9 serán las presidenciales en Filipinas, mientras que el 29 las esperadas elecciones presidenciales en Colombia. En agosto, el 9 de dicho mes, las presidenciales y legislativas en Kenia. Importante lo de Kenia para que se consolide el proceso de avance en la institucionalidad democrática. Hace unos años atrás hubo elecciones presidenciales que fueron un desastre, pero está el presidente gobernando. Es fundamental que ojalá no se presente, que ojalá gane un nuevo candidato ideal de otro sector, pero lo importante es que se hagan y de buena manera. Ya en la parte final, en los últimos 3 meses del año, el 2 de octubre serán legislativas en Brasil, ¿no? Donde se verá mucho el poder que tendrá Jair Bolsonaro en este país importante, en este gigante de Sudamérica. Pero no olvidemos que además habrá elecciones presidenciales en Brasil, así que habrá que estar siguiéndolas. Luego también tenemos en este mes, en octubre, elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional en Bosnia y Herzegovina. No está clara la fecha, pero van a ser en octubre. Por último, en diciembre estarán las legislativas en Túnez, el 17. Además, habrá o se supone que deberían realizarse procesos electorales importantes, pero cuya fecha aún no está confirmada. Entre otros, porque son muchos, tendremos la presidencial en Somalia, que lo mencionábamos antes. En agosto, no se sabe la fecha, pero serán las presidenciales y parlamentarias en Angola. En septiembre debiesen realizarse comicios legislativos en Chad. En algún momento este año, seguramente el segundo semestre, el plebiscito constitucional de salida de la nueva constitución en Chile. Habrá seguramente en noviembre elección presidencial en Austria. En mayo o abril las legislativas en Gambia, y a fines de 2022 debiesen ser algunas elecciones en Sudán. No está claro cuáles, pero algunas legislativas, regionales, algunos especulan incluso con presidencial. No está claro, no hay nada. Y por último, durante 2022 debe haber referéndums constitucionales en Bielorrusia, Burkina Faso, Kenia, Malí y Túnez. En fin, esto nos va a permitir tener un poco de la sensación de lo que podría haber en este año a nivel político. Pero ya dejando de lado este tema específico, ha sido interesante
analizar lo que las proyecciones para el 2022, como dijimos antes, estos grandes asuntos globales, ¿no? Como terrorismo, inmigración, cambio climático, luego las coyunturas de cada país y finalmente este dato ya más duro, que son las elecciones, las fechas, para que lo tengan en mente. Con esto ya estamos terminando este programa. Nuevamente ha sido un placer. Y aunque Maximiliano no está, yo estoy seguro que estas palabras lo representan y queremos agradecerles por haber escuchado nuestros programas durante este año. Ha sido una aventura nueva y el 2022 lo iniciaremos con las mejores ganas. Y para eso, qué mejor que volver al formato tradicional. Y por eso les anuncio que el próximo lunes 3 de enero de 2022, Maximiliano Sbarbi estará nuevamente y recuperaremos el formato tradicional, las noticias al principio y después los 2 temas de análisis de cada cual. Muchas gracias por todo. Les deseamos una gran semana, que tengan un excelente fin de año y que 2022 sea un año espectacular para todos. Con mucha paz, mucha tranquilidad, mucho amor. Y desde acá, desde el cono sur, desde el sur del mundo, desde Argentina, desde Chile, un gran abrazo para ustedes y para todos, aunque no nos escuchen. Será hasta la próxima y nos vemos.